Y es un gusto ya tener en los estudios a la psicóloga Sabina Alcaraz y un lanzamiento de la tercera temporada de Conscientemente, los podcasts de esta psicóloga, que es joven, como no podía ser de otra manera, que ahora va a aportar una novedad que son los video podcast. El objetivo es ofrecer herramientas que ayuden a proteger la mente, el cerebro y el cuerpo del estrés, la ansiedad y el pensamiento negativo a todas aquellas personas que por distintas razones no pueden concurrir a terapia. Bienvenida, Sabina, un gusto conocerte. Bueno, en principio muy buenas tardes aquí a todos y a los oyentes y muchas gracias por la invitación. Contanos un poco cómo surge este proyecto de primero hacer podcast y ahora video podcast. Bueno, te cuento, la idea del podcast me surge en realidad en el 2022, post pandemia, justamente como una herramienta de servicio a la comunidad, como una forma de acercarme a la gente y bueno, también de devolver todo lo que esta profesión tan hermosa me da día a día. Y bueno, realmente que todos sabemos que luego de la pandemia todo lo que es salud mental se hizo mucho más necesario y mucho más visible, por suerte. Y me surge entonces esta necesidad y esta inquietud de transmitir distintas herramientas, distintas metodologías, acercarlas a la comunidad en general. Y en particular esta modalidad de podcast me parece realmente una herramienta sumamente interesante, inclusive desde la neuropsicología, ¿no? Que va a nivel cerebral, va activando determinadas zonas que habitualmente no las tenemos, trabajando, no las tenemos tan estimuladas y que desde el punto de vista de lo que es el aprendizaje, la incorporación de nuevas herramientas, de nuevos conocimientos, es realmente privilegiada en este sentido, ¿verdad? ¿Y cómo fue las primeras veces? ¿Cómo te surgió empezar a utilizar estas herramientas? Bueno, un poco en base a temáticas que trabajo habitualmente en el consultorio, que son denominador común. También, bueno, la gente en redes también está muy activa, pregunta mucho sobre determinadas temáticas. También a la vez tengo un blog, no sé si conoces a Ana María, que bueno, ahí escribo sobre también temáticas de salud mental y dije, bueno, ¿por qué no llevar estas y otras temáticas a otro tipo de público? En lo personal yo soy usuaria de podcast, entonces dije, bueno, vamos a probar y a tratar de llevar toda esta información y todo este contenido a otro tipo de público, ¿verdad? Que en general es un público diferente el lector al oyente o al usuario de podcast. Uh-huh. ¿Y cómo es la interacción? La interacción con el público, decís, con el oyente. Sí. Bueno, en realidad es fantástica, hay un ida y vuelta realmente muy, muy rico. Inclusive Spotify, que es una de las aplicaciones en las cuales está el podcast, da la posibilidad de que ellos escriban, de que por supuesto den su valoración y escriban un comentario. Y realmente que con el equipo que me acompaña en esto estamos sorprendidos de la gran interacción del público. Del interés de la gente por interactuar, por comunicarse, exacto, por recibir información, exacto, por hacer preguntas. Y muchas veces es un agradecimiento, pero realmente es tan lindo para mí desde este lado, ¿no? Que lo preparo con tanta dedicación, con tanto pienso, con tanto amor, del decir, bueno, ¿cómo me ayudaste con esta palabra? ¿Cómo me ayudaste o esto cómo ofició de disparador para mi vida cuando escuché tal episodio? ¿No? Entonces, realmente que se genera ese ida y vuelta, ese feedback. A la vez, vos que sos psicóloga, que haces clínica, bien sabrás que no todo el mundo, por distintas razones, está dispuesto a ir a terapia. Por distintas razones. Por supuesto que la económica pesa y pesa mucho, pero no es la única razón. Quedarse solo en lo económico es simplificar. Entonces, a mí me parece que es una herramienta muy valiosa. Es diferente, pero nosotros entrevistábamos a la gente de la Intendencia de Montevideo que inauguró una línea que lo hace en convenio con la Facultad de Psicología para varones. Y ahí la gente llama y recibe, la gente no, los varones mayores de 18 años reciben orientación, reciben una palabra. Y yo creo que también esto va por acá.
Es fantástico esto que acabas de comentar, y creo que todos los profesionales de salud mental estamos en esta línea hoy en día, o deberíamos estarlo, ¿no? En brindar y acercarnos cada vez más a esta población que comentabas, que por distintos motivos no está afín a la psicoterapia, no puede sostenerlo, sustentarlo desde lo económico, pero sí con estos materiales podemos oficiar de disparador. Siempre digo y lo aclaro en cada episodio que por supuesto esto no va a sustituir de ninguna forma un tratamiento psicoterapéutico, pero sí obviamente va a oficiar de disparador, te va a dejar esa reflexión. Siempre invito al oyente a este tipo de material dedicarle un tiempo exclusivo. Habitualmente el oyente o el usuario de podcast lo hace en un trayecto, lo hace mientras cocina, lo hace, y es sumamente válido. Pero en este caso, y en mi podcast específicamente, me gusta invitarlos a que se tomen ese tiempo y ese espacio singular como para, bueno, hasta tomar nota, ¿no? Yo a mis pacientes, que lo utilizo también como una herramienta, como un plus con mis pacientes, bueno, es toma nota, apropiate de ese material y fíjate con qué te identificás en todo lo que yo digo, ¿no? Porque en general el podcast está diagramado en forma, con una estructura en la cual tenés una descripción de la temática, por qué es, cómo ocurre, qué sintomatología tiene, si es una patología, y siempre al final dejo recomendaciones, dejo ejercicios prácticos, dejo sugerencias, que es lo que me gusta que la gente se lleve. Algo práctico, algo que termine el episodio y diga, bueno, ¿yo qué hago con todo esto? ¿Y los videos qué haces? Bueno, esta tercera temporada tiene como novedad y como innovación que es video podcast. ¿Por qué me pareció interesante esta modalidad? Porque le ofrece al oyente que de repente tiene alguna dificultad mayor de concentración o de atención, le ofrece una segunda variable que es el video, que siempre sabemos que el estímulo visual ayuda a mantener la atención. Más allá de que quiero que sepan que los episodios son cortos, son máximo 10 minutos, sí, son 12 pocas. minutos. No es, quizás hay otros un poco más extensos. En la temporada anterior hubo algunos que me quedaron de 25 o 23, un poco más extensos. Este año me puse súper exigente conmigo en el timing y dije, bueno, vamos a tratar de que no sea tan extenso. Y bueno, promedio 10, 12 minutos, que creo que es un lindo tiempo. Y tenemos, como decíamos, esa otra versión, esa otra opción de el video para el que quiere complementar. ¿Y cómo hacen todos aquellos que están escuchando? Bueno, yo quiero acceder a la información, quiero darme ese tiempo, como decís vos. Perfecto. Bueno, el podcast se llama Conscientemente y lo van a encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast. Lo van a encontrar también en mi canal de YouTube, que me buscan Sabina Alcaraz, allí está. Por supuesto, en mi Instagram lo que hacemos es cada viernes, es día de podcast y estrenamos un nuevo episodio. Mi Instagram es @psic.sabinaalgarraz. Allí van a encontrar todo el material, no solamente Ana María el podcast, van a encontrar el blog también con este material escrito y por supuesto todo el contenido que subimos con mi equipo a diario. Sabina, un gusto recibirte en Alpampán y bueno, y la seguimos. Gracias. Un placer enorme, gracias a ti.